Gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en su programa Indicadores. Nos da mucho gusto que nos sintonicen aquí en este programa de comentarios, opiniones y análisis de nuestra visión. Hoy tenemos un entrevistado muy especial, muy particular, digámoslo de alguna manera, que daremos un salto al pasado. Yo quisiera dar una breve introducción en relación con el tema que hoy abordaremos. Y no quisiera tampoco hacerlo de memoria. Quisiera que esta vez me permitieran, por favor, darle lectura. Es muy breve. Con objeto de que ustedes se enteren, estimada audiencia, de hacia dónde se orienta esta entrevista tan particular. Antes de mencionar el nombre de nuestro invitado, yo quisiera empezar por decirles que hace 43 años inició aquí en Lázaro Cárdenas una historia que marcó para siempre la vida de muchos hombres y mujeres locales, pero la gran mayoría venidos de prácticamente todas las partes de la República. Fueron 15 años, contados a partir de 1976, durante los cuales miles de esos hombres y mujeres y sus familias definieron una generación que sorprendió a todos por su capacidad de logro. Y es que de por medio se encontraba entonces el buen crédito del gobierno mexicano para demostrar que el proyecto Sicarza, o Las Truchas, como muchos lo conocieron, había sido una certera decisión política y que los créditos internacionales adquiridos para la construcción y operación de este proyecto y las tecnologías elegidas para su operación también habían sido un acierto. Pero poco se habló del factor más importante de todos para consolidar estos aciertos. Me refiero al factor humano. Y pocos, muy pocos diríamos, valoraron en su justa medida este factor. Tan es así que pronto, muy pronto diría yo también, la propia sociedad de Lázaro Cárdenas parece haber olvidado esa indudablemente valiosa generación de personas de muy diferentes disciplinas y sus familias, quienes con voluntad, trabajo y hasta compasión, ubicaron a Sicarza como la siderúrgica más eficiente de su tiempo. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? La respuesta es muy diversa. Nosotros queremos sintetizarla en que se trató de un compromiso, ciertamente de la propia capacidad de logro, sacrificio, espíritu de cuerpo e identidad. Esa generación y sus familias lograron ser una generación excepcional. Con todo, nadie los ha reconocido. Permanecen en el olvido histórico. Muchos, afortunadamente, conviven con nosotros. Muchos los vemos pasar anónimamente. Las nuevas generaciones los han olvidado. Sin embargo, ellos llevan siempre con ellos un timbre de orgullo. Y lo lograron todo, pese a lo cual siguen siendo relativamente desconocidos y hasta olvidados por una comunidad que no alcanzó a consolidar su memoria colectiva histórica. Pero la llama de esa generación parece que se aviva con una iniciativa muy valiosa que ha prendido en las redes sociales y en la cual se han agrupado un determinado número de aquellos actores encabezados bajo la autoría de esta página de nuestro invitado de hoy, con quien platicaremos ampliamente sobre lo que acabamos de escuchar en la introducción y que persigue un propósito central: edificar, construir o erigir un memorial que recuerde justamente ese episodio histórico que es parte esencial, intrínseca de Lázaro Cárdenas,
donde muchos de los que ahora tienen en sus manos la responsabilidad social, económica y política de Lázaro Cárdenas, son hijos de aquellos hombres de esa valiosísima generación. Y para hablar justamente de ese movimiento que ha avivado la llama en redes sociales a través de la página de Facebook Sicarza, una historia, se encuentra con nosotros el autor justamente de esa página, quien es el ingeniero Héctor Guacús, quien terminó su carrera profesional como gerente de mantenimiento central en lo que ahora es ArcelorMittal, y quien es además una persona muy preparada, es incluso certificado por el World Class Manufacturing, es un sistema de gestión empresarial que le da suficiente crédito para valorar, analizar, recordar con acierto todos esos logros técnicos, administrativos, sociales y de equipo que se dieron a lo largo de esa generación. Así que saludamos con mucho gusto a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Héctor Guacús. René. Encantado de tenerte por aquí, Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, René, por esta invitación, la cual para mí es muy importante. Un saludo a toda la comunidad de Lázaro Cárdenas, de la cual yo me considero, aunque yo no nací aquí, la mayor parte de mi vida estuve en la planta, trabajé 40 años, hace 3 años me retiré. Yo desde que estaba trabajando ya tenía la idea, la intención, porque yo ya sabía que Sicarza estaba como olvidándose, como que no había ya una historia, la documentación, las tradiciones que estuvieron se han estado perdiendo, y me propuse hacer esta página llamada Sicarza, una historia, como tú dices, donde el objetivo principal es dar a conocer qué fue Sicarza, por qué fue creada, por qué se hizo en Melchor Ocampo, pasar fotografías de la gente que participaron en ella, videos, fotografías, anécdotas. Ahorita actualmente tenemos aproximadamente 420 miembros dentro de la página de Sicarza, una historia, y qué bueno que me das esta oportunidad para invitar a toda la comunidad a que se unan. Es muy sencillo, nada más se meten a la página de Facebook Sicarza, una historia, y yo automáticamente les doy de alta. Hago 3 preguntas muy sencillas. ¿Por qué? Porque quiero que sea realmente gente que esté interesada en la historia de Sicarza. Una pregunta muy sencilla es: ¿trabajaste o estás trabajando en Sicarza o en ArcelorMittal? ¿Por qué pongo ArcelorMittal? Porque hay mucha gente de Sicarza que siguió trabajando en ArcelorMittal, como fue mi caso. O también tuvieron familiares dentro de Sicarza, porque desgraciadamente hay muchísima gente que ya no está con nosotros, o que se retiró y por diferentes causas pues no se meten a las redes sociales, no están interesados. O también hay muchísima gente, muchos jóvenes familiares de la gente que trabajó ahí y que le interesa conocer qué fue Sicarza. Si tú vienes ahorita y pues no ves nada que te diga que aquí el polo de desarrollo de Lázaro Cárdenas fue gracias a la instalación y a la puesta en marcha de lo que fue Sicarza. Sí, fíjate que indudablemente creo yo que, como lo mencioné hace un momento, fue una etapa muy particular. Quizás muchos se preguntarán que hubo un periodo previo que fue el de la construcción y posteriormente pues la operación. Yo quise mencionar la fecha de 1976 hasta 15 años después, que fue cuando fue vendida la empresa a la iniciativa privada, porque en la etapa de construcción creo que fue, si se quiere, la más difícil para la gente que estuvo aquí en ese momento. Sin embargo, en ese periodo no quedaron registros, es decir, de no ser por cuestiones muy técnicas, no quedó un registro de logros, de alcances, excepto la propia siderúrgica. Y mucha gente se fue después de haber concluido la obra. Así es. Aquí lo importante, bueno, déjame decirte que cuando estuvimos platicando para acordarte entrevista, tú me hiciste una pregunta que verdaderamente me inquietó y me dejó muy reflexivo cuando me preguntaste: oye,
Y si Sicarza ya no estuviese, hasta ese momento, digámoslo coloquialmente, me cayó el 20. ¿Qué pasaría en efecto? Habría una gran ausencia, un gran vacío, es decir, habría un vacío que no comprenderíamos, sobre todo quienes venimos de esa época. Y entonces lo traje yo a relación, bueno, es que también hay un vacío, aunque no nos demos muy en cuenta, de cómo es que todo esto vino a formarse a partir de ese entonces, a partir del número de personas que llegaron, pues, a batallar, que realmente, pues, si bien recordarán quienes trabajaron en esa época, pues no había dónde vivir, Nada. no había Nada. un abasto, digamos, suficiente, no había un mercado, el transporte era transporte de pasajeros por carretera, pues no era lo que es ahora, no había en todos lados luz eléctrica, en fin, ¿qué te puedo yo decir? Entonces, de entrada, ya era un reto acudir a Lázaro Cárdenas con una planta nueva, sí, pero ¿y el factor humano qué? Mira, qué bueno que me mencionas eso. Yo cuando estaba estudiando en el Tecnológico hicimos una visita para ver la construcción de la villita. Todavía en esa época se llamaba Melchor Ocampo. Yo alcancé a ver en esa época los primeros estudios que estaban haciendo sobre el terreno y se hablaba del sitio. Entonces yo terminé mi carrera y yo dije, yo tengo que entrar ahí, ¿por qué? Porque soy michoacano y porque me interesa saber eso. Cuando ya decidimos venirnos para acá, bueno, por cierto, la construcción de Sicarza se inició en 1973, ¿verdad? Por una decisión que tomó en ese entonces el licenciado Luis Echeverría, que era el presidente de México, pero fue hecha por el impulso del general Cárdenas. Desde 1940 el general Cárdenas ya daba a conocer el gran potencial que había en la región de yacimientos férricos, ¿verdad? Entonces él hizo toda la lucha para que se lograra esto, hizo las gestiones. A Echeverría le interesó mucho esto y en 1973 decretó que se construyera la siderúrgica. Previo a eso se hizo una comisión. En ese mismo día que decretó que se fuera construido Sicarza, también propusieron porque se llamaba siderúrgica Las Truchas, y ya el general Cárdenas había fallecido, y en honor al general Cárdenas se le puso siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Cuando nos venimos con la familia, hablando del factor humano, mi esposa, mi hijo, yo nomás tenía un hijo, nos venimos aquí realmente pues, a la aventura, a ver qué había, ¿verdad? Yo llegué aquí la primera vez, no estaba pavimentada las calles, había arena. Llegamos aquí y mi señora decía, bueno, ¿y a dónde llegamos? Bueno, lo que tú cuentas, acuérdate de los días de los ciclones, que nos quedábamos completamente incomunicados. Sí. Teníamos que andar buscando en el mercadito a ver quién nos vendía un jitomate, quién nos vendía un litro de leche, y como quiera, pues ahí nos andábamos moviendo. Realmente nosotros no sentíamos esas carencias porque nos la pasábamos prácticamente todo el día en la planta. Sí. Las que sufrieron y a las que nunca les dimos el verdadero crédito fue a nuestras esposas, que lidiaron con muchísimas carencias. Más sin embargo, nuestros hijos que platican ahora y que aunque no nacieron aquí se sienten lazareños, fue la mejor etapa de su vida. La recuerdan con muchísimo cariño. Mis nietos, donde están esperando vacaciones para venirse a Lázaro Cárdenas. Así como me pasó a mí, así le pasó a miles de personas. La planta, en esa época paraestatal, puso algunos recursos para atraer a la gente, nos daban, traían artistas, daban como espectáculos gratuitos, pero sí realmente era muy difícil en esa época venir a esta. Nuestras familias ni siquiera conocían que en Lázaro Cárdenas había cocos, que había playas, no, era desconocido. Y sin embargo, para nosotros fue espectacular. Yo entré al final de la construcción. Prácticamente a mí me tocó todavía la última etapa. Yo ayudé un poco en la parte de la construcción, yo entré a operación. La mayor parte de esa época fue en laminación.
Todavía había los extranjeros que ayudaron al arranque de la planta, que fue la British Steel. Magníficas personas, nos apoyaron. Recién egresado uno de la escuela, pues andabas bien listo en toda la cuestión técnica. Todavía el equipo no estaba instalado correctamente. Después que se fueron los ingleses, que ya nos quedamos nosotros a operar la planta solos, que se nos empezaron a presentar los primeros problemas, pues estaban los manuales, ¿verdad? Yo me acuerdo de una anécdota de que una vez tuvimos una falla en un motor en laminación, y pues luego a ver el manual, ¿no? Y a buscar todo el manual como si fuera el Arús ese grueso, y terminé toda la página y pues no venía más o menos cómo arreglar la planta, sin embargo venía una serie de guías que te decían, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto. Bueno, pues la falla que tenemos un problema. La falla que se me presentaba Ajá. no venía Ajá. ahí, y sin embargo venía una nota: si usted no encontró aquí la falla, hable al proveedor. Ajá. Y el proveedor estaba en Italia. Entonces ahí empezamos nosotros a meternos a solucionar los problemas, ya sin ayuda técnica, sino con nuestro interés, con nuestros deseos de salir adelante, ¿verdad? Nosotros, las primeras generaciones, participamos en la construcción, en el arranque, en la puesta en marcha y en la consolidación de lo que ahora es Icarsa. Tú acabas de mencionar, Héctor, algo muy valioso. Yo siempre percibo esto. Ahorita hacía yo la pregunta, ¿cómo fue que lo lograron? Poco se sabe que Icarsa fue la siderúrgica más eficiente de México en ese tiempo. En su época. La más eficiente. Así es. Y rentable, porque Icarsa, de sus propias ganancias, tenía ya las reservas suficientes para construir su segunda etapa. Eso tampoco poco se sabe. Pero bueno, el asunto es que ¿cómo logró todo ese grupo humano llevar la planta a los niveles en que estuvo operando durante esos 15 años, teniendo de por medio que luchar contra todo? Me refiero yo contra todo, por ejemplo, como tú lo mencionas, con problemas de carácter técnico, con problemas en la vida familiar, en el sentido de que ciertamente las esposas o hermanas o madres de los compañeros de la época llevaron una parte muy difícil. Muy difícil. Cualquiera se hubiese ido, dicho, bueno, pues aquí nomás cobro mi siguiente quincena y nos vemos. Y los hubo. Sin embargo, los hubo, obviamente, pero la gran mayoría estuvo aquí. Sí, yo pienso que la gran mayoría se quedó. Icarsa fue muy bien planeada y hay que analizarla en su contexto y en su época. Se mandó a capacitar a un buen grupo de técnicos. Al extranjero, ¿verdad? Sí. Muy bien, con las empresas que participaron en la construcción. Como todos sabemos, cada planta era de un país, ¿verdad? Las tecnologías eran de diferentes, entonces mandaron mucha gente a capacitar. Desgraciadamente, mucha gente de esa aprovechó esa capacitación y se retiró. Mas, sin embargo, la mayoría estuvo aquí. Se fueron a las universidades, a las escuelas, a invitar a la gente a que se uniera a Icarsa. Se creó un centro de capacitación excelente. Correcto. Los mejores técnicos que yo tuve fueron egresados del centro de capacitación. Desgraciadamente, cuando fue vendida al Grupo Villacero, el centro de capacitación como tal, pues desapareció. Y dices, ¿por qué aguantamos? Es muy sencillo la respuesta. Por el gran cariño que le teníamos a la empresa, al proyecto de Cárdenas, al gran interés. Estábamos jóvenes en esa época y seguimos, pues, pero eso era un reto personal a sacar adelante la empresa, que fue creada con muchísimas dificultades, con muchas críticas que decían que el equipo que estaba instalando era de la peor tecnología, que era un conejillo de indias, lo cual fue absolutamente falso. ¿Te parece bien si continuamos después de una pausa? ¿Cómo no? Estimada audiencia, estamos con usted de regreso en muy breves instantes para seguir conversando sobre este importante tema, el cual va a desembocar obviamente en el propósito de esta llama que se aviva para llegar finalmente a rescatar toda esa historia y
tenerla permanentemente frente a nosotros a través de un memorial. Pero primero vamos a agotar otros temas, incluso a recordar otros episodios antes de llegar a la conclusión del propósito justamente de este avivamiento, diría yo, de Sicarsa una historia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante tema. Ingeniero, pues sí, me decías que pues obviamente esto constituyó un reto en muchos sentidos. Fíjate que nos hemos tomado la libertad de traer aquí a la pantalla algunos de los contenidos de la página de Facebook, que es la que está alentando justamente el rescate de la historia de Sicarsa. Y quisiera ver si podemos comentar juntos para nuestra audiencia, claro, algunas de estas fotografías. Ojalá, bueno, mira, tenemos, Héctor, aquí la página de la cual tú eres autor, Sicarsa. La anterior, por favor, la anterior. La anterior producción, no, la anterior, la primera, esa es. Tenemos aquí la página que se ha creado y la cual pues ya son aproximadamente, tú dices más de 400 sí. Personas ligadas a este personas ahorita. Aspecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tú dices que es tan sencillo como ir a Facebook y encontrar ahí una serie de contenidos, mensajes y elementos históricos que van perfilando un poco la idea, ¿verdad? Sí, esta es la portada principal de Sicarsa una historia. La hice a través de Facebook porque pues la mayoría de la gente la maneja, pero hago la aclaración, hay mucha gente de nuestra época que no maneja redes sociales. No maneja redes pero sociales. sus hijos sí lo manejan. Sí. Y hay alguna gente que también, aunque no era nuestro fuerte la computación de esa época, pues les interesa seguir eso. Aquí tenemos pues, la vista principal de lo que es Sicarsa, en su mejor inclusive tiempo, ahí en el gasómetro, en los gasómetros del alto horno todavía se ve el logotipo de Sicarsa. Ese ya no existe ahorita. Perfecto, si podemos ir a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, sí, adelante. Aquí mira, la idea es dar la idea de que este fue un proyecto nacionalista, ¿no? Sí. Sicarsa siempre se caracterizó por eso. Aquí tenemos, con eso quiero representar el nacionalismo con la cual fue creada la empresa Sicarsa, en la cual nosotros participamos. Muy respetuosa de las fechas cívicas. Claro. Aquí es hasta donde tengo entendido, es una fecha cívica, no especifica cuál, desarrollada en la Plaza Voluntad de Acero. Creo que era todos los lunes, me parece. En lo que fue la Voluntad de Acero. La banderada, bueno, pues si nos está viendo. ¿Tú te recuerdas su nombre? No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero sí eran empleadas. Normalmente casi todos eran del cuerpo de bomberos de Sicarsa. Del cuerpo de bomberos. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? ¿Podemos ir a la siguiente imagen, por favor? Aquí tenemos un grupo de aceración, donde hay trabajadores, hay empleados. Tenemos al ingeniero Molina, a don Paulín, a varias gentes, ¿verdad? Esto es muy emotivo porque cuando la gente ve estas fotos en la página, pues les da gusto recordar aquellos tiempos que pasamos, ¿no? Sí, pues ya todos somos de una edad. Pero había una convivencia muy bonita tanto con los trabajadores como con los empleados. La siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una foto, desgraciadamente no. La anterior. No hay suficientes, pero este es del famoso maratón de baile del minero, ¿verdad? Donde 24 horas había un concurso en el auditorio municipal. Se saturaba el auditorio. Se saturaba. Este es un exitazo que hubo en la empresa y que desgraciadamente desapareció. Ya no continuó. Era parte de la convivencia de Sicarsa también con la comunidad de Lázaro Cárdenas, porque recuerdo yo que la convocatoria, eso sí lo recuerdo bien, la convocatoria establecía que podía ser la pareja integrada por por gente de propia Sicarsa, pero también podía ser integrada por un agente de Lázaro Cárdenas, aunque no fuese trabajador de Sicarsa, ya fuera hombre o mujer. El caso es que podían, y se dieron muchos casos así. Y era de empleados y de trabajadores, no había distinción de nada. De sindicalizados. Y había de todos los ritmos y había magníficos bailadores, bailarines, magníficos, ¿verdad? Todavía vemos algunos por ahí, por ahí el ayuntamiento, el gobierno municipal tiene por ahí los jueves de danzón, me parece, algo así.
y he visto por ahí a un excompañero, lo digo con todo respeto, pero así fue como era conocido, Tribilín, un bailarín Sí. que todavía a sus años Así es. ganó, creo que uno de estos maratones, no sé qué lugar ocupó, pero fue uno de los ganadores que todavía baila en la pérgola. Entonces, Estas fotos son de los archivos de las revistas que yo tengo. ajá. La mayoría que he subido son siempre me gustó conservar a mí las publicaciones de Sí, Sicarza. ¿podemos ver la siguiente imagen, por favor? Mire, Aquí también tenemos otro grupo de compañeros, creo que también son es de una mujer la que está, la cuarta Así es, de izquierda a derecha, ¿verdad? Así es, una dama. Sí, es una mujer. Conozco a alguna de las personas. Ahí está Quintero, que era el representativo ahí del área de aceración. Ujú. Los demás está el señor Paulín, por ahí creo que también lo veo. Ajá, así es. Te digo, son fotos que yo guardo, que yo conservo sacadas de revistas. Prácticamente yo tengo todas las revistas de la época de Villacero para acá. En la época paraestatal realmente no había mucha información. Ujú. Entonces esa información la queremos adquirir. Bueno, estas corresponden a la etapa paraestatal, que es Sí, la etapa sí, en la que así estamos ubicados. Así La es. siguiente, por favor. Esta fue la primera sociedad de ingenieros. No, la anterior, por favor. De ingenieros mecánicos eléctricos que se creó en La Lázaro anterior, por Cárdenas, favor. y que desgraciadamente No, no. la siguiente, esta es. Desgraciadamente ya no siguió, o no tengo idea de que siga. Era la toma de protesta. Entre las actividades de Sicarza paraestatal, Héctor, estaba también el propósito de la administración de que muchos de sus ingenieros aún no habían conseguido titularse. Así es. Entonces propició justamente los cursos aquí en sitio Por la universidad. para que lograran Politécnico. ellos, ¿cómo se llama? Para que lograran titularse. Y luego de titulados, también propició que se formara la primera sección en Lázaro Cárdenas de la MIME. Así es. Que la MIME, que si mal no recuerdo, tú eres ingeniero. Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos. Asociación Mecánica. La Sí. primera en Lázaro Cárdenas, Así que no es. sabremos qué habría ocurrido. ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí vemos alguna gente muy conocida. Está el ingeniero Mancillas Así tomando es, la protesta con Sí. su primer comité. Ajá. ¿Verdad? Hoy es, creo que parte del directivo aquí de la Canaco, me Así parece. es. La siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. Ok. Bueno, aquí, Héctor, está el Atlante. Poca El gente Atlante. sabe lo que fue o lo que es el Atlante. El Atlante era un reconocimiento que tenía la empresa que fue creada para hacerles una distinción, un homenaje a las personas que eran destacadas en el periodo de un año. También eso no continuó. Sin embargo, aquí están los primeros Atlantes que se conservaron, ¿verdad? Bueno, se entregó una sola vez. Se entregó, ya no hubo más, dio tiempo para exactamente, otra, ¿verdad? sí. Ujú. Fíjate que viendo esta fotografía, yo me pregunto si, es decir, como una idea, obviamente, ¿no? Como una reflexión, si acaso nosotros, ¿te imaginas un memorial de un Atlante aquí en la ciudad? Bueno, mira, del tipo de memorial yo creo que lo tenemos que decidir en un comité que vayamos a Sí, formar, obviamente, ¿verdad? obviamente, pero Pero digo yo para tener la idea. Definitivamente esa es una idea, y hay gente que lo tiene y que todavía los conocemos, Sí. que nos lo podrían prestar para que nos sirviera, ¿verdad? Pero sí hay que tomarlo en cuenta, uno de ellas, ¿verdad? El diseño de este Atlante, hay que darle crédito, fue del señor Ricardo Mondragón, Ajá. un empleado de Sicarza, justamente, quien fue quien diseñó estos Atlantes. Así ¿Podemos es. ir a la siguiente imagen, por favor? Bueno, están por aquí. Aquí, sí, adelante. Esta era una medalla que daban, la empresa hacía reconocimientos de antigüedad a la gente cada 5 años. Aquí esta medalla fue para los 10 años de servicio, que era entregada en una ceremonia. Qué bonita, en la Plaza qué Voluntad de bonita, Acero, sí. O en diferentes partes de la planta. Cárdenas se llamaban los Cárdenas, Exactamente. ¿verdad? Un Cárdenas. Sicarza, Crisol de México. Sí, ujú. ¿verdad?
de la cual pues yo también todavía la conservo. Sí, la sí, conservo creo que como mucho, como creo que estos Cárdenas se los dieron a todas las gentes que en ese momento cumplían 10 años, que prácticamente eran todos, porque, así o es. sea, era de todo el equipo. Si se fijan ahí a un lado de la imagen que se sube, hay comentarios de las diferentes personas haciendo alusión a la imagen que se presenta, Sí. con anécdotas, con historias de lo que les tocó vivir. Sí, así es. ¿Podemos ir a la siguiente imagen, por favor? Hay que hacer mira, este documento, hay que hacer la aclaración para nuestra audiencia que todas estas fotografías y muchísimas otras más aparecen justamente en la página de Facebook Sicarza Una Historia. Pero este documento me parece extraordinariamente valioso, si nos lo quieres explicar, Héctor. Sí, miren, esta fue la justificación que hace el ingeniero Oribe de Alba para mostrar la factibilidad de la construcción de la siderúrgica. Como les había comentado anteriormente, había muchos detractores nacionales para que se creara la industria. Entonces él se creó un comité para hacer los estudios técnico-económicos de la factibilidad y la rentabilidad de la industria. Así como hay muchas imágenes ahí que tengo yo, que sería también... Este documento es donde el ingeniero Adolfo Oribe Alba sí. Informa al presidente de la viabilidad del proyecto. Exactamente. Correcto. De la viabilidad técnica y económica. Técnica y económica, así es. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Es un documento verdaderamente valioso. Mira. Aquí tenemos la foto de varios compañeros de Sicarza. Esto también era a través de publicaciones que hacían. Sí. Y es trabajadores y empleados, o sea, no había discriminación ni nada, o sea, todos éramos Sicarza, éramos un gran equipo de trabajo. Todavía veo que traen el casco, la simbología del área donde trabajan. Así es. El casco amarillo de arriba, creo que es la peletizadora. En una época cada planta tenía su símbolo, también eso desapareció. Eso desapareció. Junto con las calles, la siderúrgica tenía la nomenclatura de las calles, que también ya no se siguió. Sí. ¿Podemos ir a la siguiente imagen, por favor? A ver. El deporte también. El deporte, una cosa importante y promotora que fue Sicarza, en donde participaba y hacía Este es portadora del fuego simbólico. Creo que ella fue la portadora en unas fiestas patrias. Así es. En un fuego que vino, si no me equivoco, de Acalpican. Así es. Lázaro Afortunadamente aquí tenemos el nombre de la Marta señorita Castillo, portadora del fuego simbólico. Así es, así es. Sicarza siempre le dio muchísimo énfasis a la cuestión del deporte, es cierto. Así es. ¿Podemos ir a la siguiente imagen, por favor? Aquí está. De lo que hablábamos, del famoso centro de... La placa inaugural del centro de capacitación. Si te fijas, ahí tenemos el escudo original de lo que era... El logo original de las truchas, así ¿verdad? Es, sí. Que fue inaugurado por Luis Echeverría. Sí. Fue fundamental para el arranque de la planta. Fue un área clave. ¿verdad? Sí. Se capacitaron a directivos, pero aquí se capacitaron a los trabajadores para desarrollar su trabajo, tanto en el área mecánica, eléctrica, hidráulica, ¿verdad? Sí, se inaugura en 1975, justamente un año antes de entrar en operación. Así ¿verdad? Es, como Mira, todos. Qué interesante. Así es. ¿Podemos ir a la siguiente imagen, por favor? Toda esa información se ha perdido, esas placas ya no existen. Aquí está también, había tenido oportunidad de apreciarla. Es donde están contratando gente, es avisos de ocasión, ¿verdad? Fíjate nada más lo que son las cosas. Buscando gente en todas las escuelas, al público en general, hacían las convocatorias. Pues en esa época no había la suficiente. Llegamos a trabajar en un momento determinado más de 10,000 personas. Más de 10,000 personas, sí. En la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta por sí sola se explica, ¿no? Aquí tenemos la famosísima y simbólica Plaza Voluntad de Acero en alguno de los eventos
enorme y bellísimo emblema, la fuente. De la fuente, yo tengo idea de que esa ya no existe. No existe, no, eso sí te lo puedo, eso sí te lo puedo platicar. Bueno, pues esta fuente, la mayoría sabemos que fue construida, diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Se dice, la verdad, eso sí no lo hemos podido corroborar, que independientemente de ser planta era un reloj solar también. Así es, exactamente. Pero allá en ese momento la fuente había perdido unos espejitos que rodeaban justamente cada uno de los aros y que servían para reflejar la luz contra el agua que emanaba de la fuente, de tal manera que proyectaba una iluminación natural, un arcoíris, valga la redundancia. Sí, todavía nos tocó verla en algún momento. Y entonces, pues eso es un monumento bellísimo arquitectónicamente, pero de gran simbolismo, porque en la Plaza Voluntad de Acero se concentraba justamente la convivencia de las familias, tanto de la ciudad de Lázaro Cárdenas como de los trabajadores de la empresa. En esa época también, como había mucha falta de distracción y todo eso, la planta traía circo, traía grupos musicales para la convivencia familiar, ajena completamente a la planta, pero donde había los niños, las esposas disfrutaban más que nosotros. A veces nosotros no estábamos ahí porque estábamos en la planta. Sí, generalmente en la planta no descansaba en ningún momento. Así es. Y bueno, pues desafortunadamente esa fuente ya no existe. Aparentemente fue, hasta donde sabemos, la quitaron por razones que representaba inseguridad. Sin embargo, siempre hemos creído que como uno de los símbolos de aquí de Lázaro Cárdenas, no solamente de la empresa, pues debía haber permanecido, seguramente debía haberse le dado algún mantenimiento. Y pues ha sido un reclamo de toda la gente que recuerda esos tiempos, de ver la posibilidad. Es difícil que se rescate, pero yo creo que los planos originales podrían dar pie para que eventualmente pudiera obtenerse construirse una red. En la foto donde está la mina, en la siguiente foto. La siguiente foto, por favor. Esta fue la primera mina explotada, Ferrotepec, la cual ya está agotada. Ahorita es un lago muy bonito, ¿verdad? Un lago, sí, pues esta foto es del 86. Sí, esta revista la editaba todavía la Cidermex, sí. En la cual Sicarza. Que pertenecía a Cidermex. Que pertenecía ya exactamente, a Cidermex, ahí el editor era René Chávez, con su magnífico grupo de trabajo. Hago mención porque, como les digo, esta mina pues ya está agotada, sí. ¿verdad? Y ya para que no quedara ahí, se hizo un lago, se pusieron truchas, y ya hace muchísimos años que no voy para allá, pero tuve la oportunidad de verlo y es un magnífico lugar. ¿Tenemos alguna otra gráfica más? Bueno, entonces, pues mira, esto nos da un poquito, pues remontándonos a los recuerdos, te decía yo, un poquito de un salto al pasado. Ajá. Y me gustaría, no sé si tengamos tiempo antes de un corte. ¿Habría nuevo corte? Pregunta producción. ¿Nos podemos seguir? ¿Habrá nuevo corte ya en breve o sí? Bueno, después del corte, Héctor, sí. Platicamos ya con respecto al propósito final de esta historia. Me parece perfecto. Regresamos en breves instantes. Gracias por continuar con nosotros. Ingeniero Héctor Huacús, entonces la idea central es que tú has agrupado una serie de voluntades a través de tu valiosa iniciativa con el propósito de, número uno, rescatar la historia de esa generación que llevó a la planta a su mejor momento, que la operó, inició la operación y la llevó hasta su mejor momento antes de que fuera vendida a la entidad privada. Así es. Un lapso de 15 años en el que un grupo numeroso de miles de trabajadores, hombres y mujeres de todas las disciplinas, mostraron lo que en un principio dijimos como su capacidad de logro, porque aún con todas las adversidades en contra, aún con toda la novedad, demostró que Sicarza podía ser eficiente y le dio validez
a un proyecto político y económico muy importante, que hoy en la actualidad pues muestra su validez, porque justamente dio el sustento para la actividad portuaria y muchas otras cosas. Así es. Entonces, esta gente, esa generación, mejor dicho, por circunstancias de la vida, unos se fueron, la gran mayoría permanecen, unos con relativo éxito, otros no tanto, otros incluso desempleados, y son gentes que, independientemente de su circunstancia actual, lo dieron todo, pero que nadie los ha reconocido. Así es. ¿Cuál es ahora la idea aquí? Mira, René, en el 2021 se van a cumplir 45 años de la inauguración de la planta oficialmente. El 2021, 45 años. Y en el 2026, los 50. Yo quisiera, a través de este medio de comunicación, convocar, invitar a todo el personal, a los que todavía están, afortunadamente, a sus familiares, a que se inscriban a esta página con el propósito principal de hacer un memorial aquí en la ciudad que recuerde el hecho histórico e irrepetible de lo que fue Sicarza y su gente. Lo importante es su gente. Ahí están los fierros, está todo eso, pero eso no hubiera sido posible si no hubiéramos participado miles de personas que afortunadamente algunos ya no trabajan ahí, están desempleados, enfermos o algo, pero su memoria no debe de ser olvidada aquí en Sicarza, aquí en Lázaro Cárdenas. Entonces, tenemos 420 personas, es insuficiente para poder seguir adelante, por eso yo quisiera, bueno, no para seguir adelante, para iniciar ya ahorita en serio, en forma, crear un comité para crear este memorial y instalarlo en alguna parte representativa de Lázaro Cárdenas, que le recuerde a todos los que van entrando y a todos los que están aquí que este polo de desarrollo se debe fundamentalmente a Sicarza y a su gente. Correcto. Obviamente me imagino que los más entusiasmados, una vez que conozcan tu mensaje, pues serán justamente los trabajadores de esa generación, Así sean es. hombres o mujeres. Así es. No dudo que haya, por supuesto, hijos o hijas, o hermanos o hermanas, o esposas o esposos de aquellos Así que lo dieron todo, que quisieran sumarse a esta iniciativa. Ese es mi objetivo principal. Y yo creo que a través de ellos, de los hijos, de los nietos, de los yernos, de los cuñados, pueden hablar con sus familiares, si los tienen todavía, para que se inscriban aquí y ya después nosotros vamos a lanzar una convocatoria para crear un comité. Aquí pueden participar tanto trabajadores que les llamaban sindicalizados y no sindicalizados, es abierta totalmente. Pero lo que sí quiero hacerles notar es que esta página es exclusivamente para temas de Sicarza, nada más. No es para mandar mensajes o para hacer mal uso de las redes sociales, para eso hay otros medios. Aquí de lo que se trata es de integrar, motivar a todo el personal para que entre todos hagamos algo para que no se olvide nunca lo que fue Sicarza, un hecho irrepetible e histórico. ¿Has pensado, independientemente del propósito del memorial, en que también la historia debe ser documentada metodológicamente por alguien especializado? Así es, haga una recopilación. Claro. Mira, aquí en la página hay varios artículos sueltos así de diferentes, ¿verdad? Claro, inclusive hay algunas publicaciones que hablan hasta cierta época de lo que fue Sicarza, pero ya no hubo la continuidad. Entonces podemos aprovechar lo que ya está, integrarlo y hacer un librillo, un libro, unos apuntes ya específicamente, una crónica, ¿verdad? Relatando el hecho de histórico de Sicarza y hacer el reconocimiento a los que tuvieron la idea, a los creadores, a los que la operamos, a los que la arrancamos, a los que la consolidamos. A los que la construyeron también. Claro, estamos incluyendo a toda la gente. Gente valiosísima, técnicamente, pero sobre todo humanos.
gente que se hizo un reto personal, dejando atrás su vida familiar por estar en la planta. No, yo digo por cumplir, por cumplir, pero ya era una cosa que tú sentías que tenías que estar ahí. Yo a veces me la pasaba, traía a mi esposa al mercado y le decía, déjame ir a ver qué hay en la planta. Sí. Y ese déjame ir a ver qué hay en la planta, Era quedarte todo el era día. quedarme todo el día y al día siguiente. Hubo semanas que no salimos de la planta, cuando teníamos problemas, pero teníamos el reto de sacarlo adelante. Sí. Así, muchísima gente la hubo en todas las áreas. Sí, a eso me refiero yo cuando digo que se lo entregaron todo. Todo, así es. todo. Y la familia, creo que tú lo apuntaste muy atinadamente hace unos momentos, de que en esta parte tampoco se ha reconocido a las mujeres que fueron cabezas de familias. Así es. Y que acompañaron a sus respectivos hombres en esta, no le quiero decir aventura porque no era una aventura, al final de cuentas se constituyó en un verdadero compromiso, claro. un verdadero equipo humano que fue muy significativo para mí, muy singular, yo creo que irrepetible, como bien lo dijiste también, que también deberían entrar en el recuerdo histórico de este acontecimiento. El memorial es para Sicarza y su gente son los trabajadores y sus familias. ¿Sí? Aquí no vimos mucho porque no hay tiempo, pero en la página ustedes pueden ver videos históricos desde que se inició la planta, desde que era un llano y cómo fue creciendo planta por planta. Hay documentales, hay videos, para mí excepcionales, de donde se pueden dar cuenta de la magnitud del trabajo en la que participaron miles de mexicanos. De la dimensión. Técnicos mexicanos pueden ver desde la concentradora hasta la toma de agua, cómo fue creciendo, cómo se fue construyendo planta por planta su crecimiento hasta quedar en operación. Sí. Héctor, también quiero preguntarte un aspecto que considero muy valioso. Te decía que platicábamos y tú me hiciste la pregunta, oye, ¿y si Sicarza ya no existiera? Es decir, que ya no estuviese, y te dije yo que me había provocado una reflexión sobre el gran vacío que tendría Lázaro Cárdenas si Sicarza no existiera. Afortunadamente no es así, aunque con otro nombre, con otra razón social y con los propietarios, finalmente sus estructuras nos hacen recordar a la Sicarza paraestatal del origen. Pero bueno, sin embargo, es un bien tangible, pero hay bienes intangibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con todo el conocimiento técnico especializado de gentes como tú, que ya habían terminado su vida profesional, lo mantienen ahí todo ese conocimiento? ¿Cómo aplica todo eso? ¿Se va a perder? ¿Qué ocurre con él? ¿Qué se piensa al respecto? Mira, yo creo que uno de los objetivos de crear esta asociación es que podemos crear un grupo de personas que tenemos algún conocimiento y aplicarlos en los... Porque tú fuiste especializado en el extranjero, tú tienes una gran trayectoria, sí. Y como tú hay también muchísima gente. Sería cuestión de integrarnos y hablar con las instituciones educativas, dar conferencias en la misma planta, ¿verdad? Dar pláticas, se aproveche la experiencia. La tecnología está cambiando a pasos agigantados, ¿verdad? Sí, lo que nosotros conocimos ya no existe. Cuando arrancamos la planta era lo más moderno que había en el mundo. Avanzado, sí. A mí me tocó la primera modernización de la planta y ahorita ha habido otras y la tecnología cambia completamente. Pero los conocimientos los tenemos, la cuestión fundamental. Yo me acuerdo que creamos nosotros los primeros procedimientos con los que ahorita la gente está trabajando. Pero, como te digo, la tecnología cambia a pasos agigantados. Pero yo estoy escribiendo un libro de mis experiencias, ¿verdad? Yo se lo pienso ceder a la empresa de ArcelorMittal, que fue donde yo nací, donde yo salí. A mí me tocaron las 3 etapas de lo que fue Sicarza, la paraestatal, la de los grupos Villacero y la de ArcelorMittal. Pero el conocimiento, si bien dices, el conocimiento tecnológico probablemente pudiera estar rebasado por los adelantos actuales. Así es. Pero también yo creo que debe de considerarse, ¿cómo podré decirlo?
tú tienes un conocimiento, pero muchas veces al cumplir la responsabilidad no lo es todo. También tiene que ver con la conducta humana, con la responsabilidad, con el compromiso, con la trascendencia de lo que tú haces, hasta conformar, digamos, pues un cúmulo de experiencias que te pueden llevar a definir nuevas conductas para alguien en particular o para un grupo de gentes. Yo creo que es aquí también es donde la experiencia de ustedes puede ser muy valiosa. Claro. Una empresa que inicia, qué mejor que recibir una conferencia de quien fue uno de los técnicos o administradores de una empresa que llegó a ser más eficiente aún con toda la adversidad de frente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? La pregunta de siempre. Bueno, pues así, con conducta, ¿no? Fíjate que a mí, mis compañeros del Tecnológico de Morelia, algunos compañeros de mi generación se quedaron de maestros. Ellos me han invitado a dar pláticas para motivar a la gente, ¿no? Una cosa es cuando tú estudias y otra es enfrentarte a la realidad. En mi época invité a varias generaciones a que visitaran la planta y se quedaban maravillados de lo que ellos ven en los libros, lo que ven en la teoría, a lo que es la práctica. Correcto. ¿Verdad? Y les ha servido de estímulo. Pues yo seguí invitando cuando estuve ahí a los grupos para que conocieran la planta. La planta ahorita tiene un programa que se llama ArcelorMittal Contigo, algo así, donde hacen un recorrido a la planta, pero realmente es nada más para dar una información general de la planta, ¿verdad? Pues yo creo que así como yo, hay varias personas que estaríamos dispuestas a participar en conferencias completamente disponibles y sin ningún estímulo de por medio ni nada. Gratuitas para transmitir lo poco o lo mucho que conocemos. Ajá, así es. Bueno, pues a mí me parece una extraordinaria iniciativa, desde mi particular punto de vista, porque de alguna manera, por mi profesión, pues me he tenido que dedicar a tener más o menos o estar bien informado de lo que ha ocurrido aquí en nuestra ciudad, de cuál ha sido su historia. Y obviamente no me ha escapado, y mal haría si lo hubiera hecho, toda esta etapa que yo le nombro la Sicarsa paraestatal porque fue justamente desde la concepción hasta su término para pasar a la iniciativa privada. Entonces, los 15 años para mí son los más valiosos, son los de donde nació una generación de hombres y mujeres, no que nació, sino fue una generación que participó durante esos largos años para poder crear lo que te mencioné. Simplemente hay que remitirse a los hechos históricos, a la reseña histórica, y nos damos cuenta que el Sicarsa efectivamente era una empresa envidiable, envidiable incluso para naciones como Japón, que son muy especialistas en la producción del acero y que siempre mostraron su interés en Sicarsa, en la experiencia de Sicarsa. Sí, mira, yo también tengo tengo la intención de acudir a ArcelorMittal para hacerles saber nuestro interés de crear un memorial de Sicarsa, de ver cómo pueden participar ellos, ver qué todavía de la historia de Sicarsa existe, ¿verdad? Creo que ahí hay gente muy profesional, inclusive hay gente que sigue trabajando en ArcelorMittal y que perteneció a la época. Sí, obviamente. Cada vez es menos, pero todavía las hay. Héctor, pues me dice producción que nos queda escasamente ya un minutito. Yo no quisiera que desaprovecharlo, pues para agradecerte tu visita aquí. No, al contrario. Este no es un programa de noticias del día, es decir, nosotros le damos continuidad también a todos los temas que abordamos para que nuestra audiencia, nuestra población se dé cuenta de cómo avanzan las cosas. Así que, si tú me lo permites, yo quisiera que volviéramos a platicar en la medida en que vaya avanzando este proyecto que tú has planteado aquí en este momento, y veamos efectivamente cuánta más, sino para seguir platicando y abordando sobre un hecho que es parte de toda nuestra historia y que no debemos dejar de lado. Muchísimas gracias, y otra vez más invito a toda la comunidad a que se inscriban a la página, y a través de ella vamos a ir informando de los avances que tengamos, de nuestros proyectos, de que ustedes vean fotos de sus familiares, de ustedes mismos. Las voy a seguir subiendo, y nunca olvidar
lo que es y lo que fue SICARS. Y sobre todo, hacer un homenaje a su gente, a nuestras familias, que creo que han sido un poquito olvidadas. Muchas gracias, Héctor, nuevamente. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias por a estar ti aquí. Y saludos a toda la comunidad. Gracias. Pues es así, amable audiencia, como llegamos al término de este programa, su programa Indicadores. Y pues lo espero para la próxima, siempre con temas de mucho interés. Mi nombre es René Chávez y nos vemos. Hasta entonces.